hermanos, es un tipo de la perfecta voluntad de Dios. Hay personas, incluso algunos himnos, que nos hacen pensar que Canaán es un tipo del cielo. Sin embargo, en el cielo, en Canaán hubo guerras. Entonces Canaán no puede ser un tipo del cielo, porque en el cielo ya no habrá guerras. Entonces Canaán tiene que ser un ejemplo de que un cristiano llegue a la perfecta voluntad de Dios para su vida. Esa es nuestra Canaán, hermanos. Vemos cómo Dios nos ve como individuos. Al versículo 24 dice: aunque el pueblo no me agradó, hay uno que sí me agradó. Pero mi siervo Caleb, Dios te ve como individuo, aunque Dios pueda voltear a ver toda una congregación. Y lo más maravilloso es que no solamente ve nuestra congregación, sino ve todas las iglesias en el mundo, hermanos. Pero Dios te ve de una manera individual a ti en esta mañana. Dios decidió bendecirlo a él, y por bendecirlo a él, por consecuente bendeciría a toda su familia. Yo no sé tú, pero yo quisiera eso para cada uno de nosotros, hermano. Que Dios pueda bendecirnos, porque en él hubo otro espíritu. Muchas veces nuestras metas son externas. Si tan solo tuviera ese trabajo, si tan solo tuviera esa persona, si tan solo tuviera lo que alguien más tiene, cuando nuestras peticiones no deben ser externas, sino internas. Dame a mí un buen espíritu, Señor. ¿Sabes qué ayudó a Caleb a llegar a la tierra prometida? Que tenía otro espíritu. Nuestras peticiones no tienen que ser externas. Si Dios nos bendice externamente, es por el resultado interno de nuestro corazón y condición a Dios. Un cristiano no tiene que andar diciendo tengo un buen corazón. Tiene que tener un buen corazón para Dios, y quien lo dice por lo general es quien menos lo tiene. Que nuestras peticiones puedan ser: cámbiame a mí. Muchas veces nuestras oraciones, hermanos, son: ay, Señor, si pudieras cambiar a aquella persona del trabajo. Ay, Señor, si pudieras cambiar al hermano de la iglesia. Ay, Señor, si pudieras. Y no le has dicho: Señor, ¿me puedes cambiar a mí? Este asunto es individual, hermanos. El que tú llegues a tu Canaán depende de ti. Tu relación con Dios no depende de nadie más. Lamentablemente nuestros mayores deseos y peticiones son cosas externas, cuando debería ser una vez y otra vez: dame a mí un buen espíritu, Señor. Muchos nos enfocamos en otros, a lo cual muy poco y pobremente nos enfocamos en nosotros. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú le has dicho de rodillas a Dios: cámbiame a mí? Dame un buen espíritu a mí. Dame una buena actitud a mí. Sabemos en la Biblia, hermanos, que cuando la palabra de Dios usa la palabra espíritu con E mayúscula, habla del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios. Y cuando en la Biblia encontramos la palabra espíritu con E minúscula, habla del espíritu, o más entendible, actitud del hombre. Por ejemplo, vayamos a Proverbios 16:18, solamente como un ejemplo. Cuando en la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, ahí nos da una E mayúscula cuando nos habla del Espíritu de Dios. Pero en este pasaje dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez. ¿Qué dice? Si ven, el Espíritu está con E minúscula. Cada vez que en la Biblia encuentres la palabra espíritu con E minúscula, habla de mi actitud, de el espíritu del hombre, nuestro espíritu, hermanos. El espíritu, el ánimo, la actitud. Vayamos a Números capítulo 13, versículo 1. ¿Cuál es el trasfondo y por qué Dios dijo de Caleb: él tiene otro espíritu? ¿Por qué fue Dios quien lo dijo? Estudiemos la historia para verlo. Versículo 1 dice la Biblia, leeré hasta el 3. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis a un varón. Y van a escoger a 12, pero no eran 12 cualquiera, eran los príncipes, hermanos. De cada tribu enviaréis un varón por cada uno. Fíjense, hermanos, príncipe entre ellos. Esos 12 ya era un grupo selecto, entre probablemente 2 millones, versículo 3. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Dios le dice a Moisés que enviara hombres a reconocer la tierra de Canaán. Canaán no es un tipo del cielo, sino un tipo de la perfecta voluntad de Dios. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque Moisés no entró a Canaán y es imposible que se pierda la salvación, pero sí es imposible que un cristiano llegue a su perfecta voluntad. Canaán representa
un tipo de la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida. Moisés manda a aquellos 12, versículo número 17, miren lo que dice, leeré hasta el 20. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: suban de aquí al Negev y suban al monte, y observad la tierra como es. Dense cuenta del pueblo que la habita. Díganos si aquel pueblo es fuerte, si es débil, si son pocos, si son muchos. ¿Cómo es la tierra? Si es buena o si es mala. Ahora, hermanos, ¿creen que la tierra era mala? ¿Qué pregunta, hermanos? Dios les dijo que entraran. Claro que era buena tierra, hermanos. Sin embargo, aún Moisés, dense cuenta si la tierra es buena o mala. O cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos, si son plazas fortificadas, versículo 20. Cómo es el terreno, si es fértil, si es estéril. Si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad el fruto del país. Era tiempo de las primeras uvas. Y les dijo: vayan y reconozcan la tierra, y si es posible traigan un poco del fruto para que nos platiquen cómo es aquel lugar donde Dios quiere introducirnos. Qué triste que hay cristianos que se preguntan cómo será la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, número uno, es agradable. La voluntad de Dios es perfecta. Y la voluntad de Dios no añade tristeza con ella. Amén, hermanos. Es el mejor lugar para vivir, como lo dijo aquel misionero David Livingstone. Prefiero estar en el centro de la selva de África dentro de su voluntad que sentado en el trono de Inglaterra fuera de ella. No existe mejor lugar en la tierra que estar en la perfecta voluntad de Dios, hermanos. Y es geográfica y es específica para cada uno de nosotros. No debemos inspeccionar, debemos conquistar, hermanos. Y qué triste que cristianos se queden en el desierto y nunca experimenten lo que es Canaán. Que nunca experimentes que Dios use tu vida. Que nunca experimentes la poderosa mano de Dios sobre ti. Todos eran cristianos, pero no todos entraron, y me atrevo a decir, la gran mayoría no entró. Ojo, mismo líder, mismo Dios, misma tierra, diferentes resultados. Siempre es lo que traes tú adentro. ¿Sabes que los 12 pudieron haber entrado? ¿Sabes que los 12 pudieron haber dicho es buena tierra? Sin embargo, de los 12 solamente Dios dijeron que era buena y 10 dijeron que era mala. Al final de cuentas siempre será tu decisión, hermanos. Versículo 25 dice la Biblia que se quedaron 40 días inspeccionando la tierra. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y yo me pongo a pensar en los otros 2 millones. Estaban con la expectativa. ¿Qué nos van a decir? Probablemente con el entusiasmo de decir: dinos qué es el mejor lugar que has visto. Porque es Canaán. Muéstranos cómo es. Todos con las ansias. Versículo 26, leeré hasta el 28. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón, toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: vosotros llegamos a la tierra que nos enviaste, aquella que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita, fíjense lo que empezaron a decir, es fuerte. Las ciudades son muy grandes, fortificadas. También vimos a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte. Canaán habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Hermanos, trajeron malas noticias, versículo 28, fuertes, fortificados, muy grandes, no podemos. Todos conocemos a alguien, hermanos, que todo es malo. Y aún a lo bueno le busca algo malo. Siempre le ve algo malo, le busca la piedra a los frijoles. Lo llamamos pesimista, que aún lo dulce le es amargo. Fíjense lo que dice Proverbios 15:15. Proverbios capítulo 15, versículo 15, hermanos, es un versículo tan importante porque nos dice todos los días de las afligidos difíciles. ¿Cómo te va? Ay, pues, tantas dificultades. Entonces Dios no ha sido bueno contigo ningún día.
Entonces seremos tan ingratos como todos los demás. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene banquete continuo. ¿Tienes banquete o todo es difícil? ¿Cómo está tu condición, hermano? ¿Cómo está el trabajo? Bien pesado. El clima está terrible. Friazo, ¿qué hace? Y en la tarde, ¿no? Un calorón. Todo está mal. Y el que está mal muchas veces eres tú. Y en vez de buscar cambiar el mundo, Dios nos ayuda a cambiarnos a nosotros, hermanos. Hay gente que es raro que tengas un mal día, que tengas un buen día. ¿Cómo estás? ¿Muy bien? No. Y hasta tu familia te vería raro si un día sonríes y tienes un buen día. Y eso es triste. De 12 solo 2. De 12 solo 2. Todos los días son difíciles, hermanos. Así fueron los 10 espías. Malo que hubiera sido uno, pero son 10. ¿Sabes que esos 10 espías incrédulos ilustran a los cristianos de hoy en día? Han espiado la herencia en Cristo. Han probado el fruto de su bendición, pero por su incredulidad les impide entrar a ella. No me digas que no has probado la Biblia y no has dicho que es un manjar, mi hermano. No me digas que cantando cuán grande es Él o qué fiel es Dios, que es hermosa la vida cristiana. Has probado su delicia, pero por tu incredulidad nunca entrarás a la tierra prometida. Por otra parte, Caleb y Josué fueron promovidos. Tenemos 12 y en esa historia solamente recordamos a 2. Y la Biblia solamente sigue mencionando a 2. No sigas la corriente, hermano. Tener una buena actitud y un buen espíritu siempre es la minoría. Examina una plática tuya y te aseguro que a los 30 minutos ya estamos diciendo algo malo, hermano. ¿Por qué no buscas ser diferente? Ahora, a mí puedes hablar del infierno diario, puedes decir que todo el mundo es una basura, hermano. Por mí puedes decirlo todo el día, hermano. Yo ni soy ni más ni menos y Dios ni es más ni es menos, hermano. Eres tú quien no entra a la tierra prometida. Y simplemente muestras lo que hay en tu corazón y la condición de tu vida espiritual. Todos los días son difíciles. Miren lo que dice Proverbios 18:14, hermanos. Dios nos ayude a tener un buen espíritu y siempre es la minoría. Y batallamos en un mundo, hermanos, que nos aflige cada día para estar tristes, en derrota, amargados, desanimados. Dice la Biblia, el ánimo del hombre soporta su enfermedad. Pero ¿quién va a soportar al ánimo angustiado? ¿Sabes que hay veces que hay personas que me retan, hermano, que tal vez tienen una enfermedad tan fuerte como el cáncer? Y dicen, pero Dios me va a ayudar, pero Dios ha sido fiel. Y a veces digo, ay, ¿qué espíritu tiene esa persona? Hay veces que tú y yo, hermano, estamos bien y tenemos un ánimo tan angustiado que es difícil de soportar a tal grado que te vas a dar cuenta que la gente te va a evitar. Porque tu plática es angustia, es pesadez, todo es un asco. El ánimo del hombre soporta su enfermedad. Pero ¿quién va a soportar al angustiado? Siempre busca tener un buen espíritu y que nadie te lo robe, hermanos. No seamos esa clase de personas. Regresamos a Números capítulo 13, versículo 30. En medio de las malas noticias de aquellos 10, que la tierra traga a sus moradores, somos como langostas. Versículo 3, entonces Caleb hizo callar al pueblo. ¿Sabes qué hizo Caleb? Le dijo, cállate. Así está en la Biblia. Así que cuando alguien diga algo malo, dile, cállate. Oye, hermano, así dice mi Biblia. Yo soy bíblico. Cállate. Está como que se siente paz, hermano. Experiméntalo. Experiméntalo al rato. Caleb le dijo, cállate.
Y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Amén, hermanos. Dios nos dé otro espíritu como el de Caleb. Y si tienes problemas en tu familia, decir: pero Dios me va a ayudar. Y si tienes problemas en tu trabajo, pero Dios me va a ayudar, pero Dios me va a ayudar, pero Dios me va a ayudar. Lleno de pesimismo este mundo, hermanos. No me digas que tienes a Dios en tu corazón con esa cara larga y amargada, hermano. Caleb los cayó. ¿Cómo quejarnos, hermanos, con el hecho de ser hijos de Dios? Dile a tu familia: cállate, somos hijos de Dios. Cállate, iremos al cielo. Cállate, ¿cómo te vas a quejar si ya no vamos a ir al infierno? Dios nos dé más Calebs. Sin embargo, por más que lo predique, sé que nunca serán la mayoría, porque también así está escrito. Si vamos a hablar, que sea edificante, y si no, mejor cállate. Si eres hijo de Dios, ¿por qué te quejas tanto? ¿De veras Dios no ha sido bueno contigo? ¿Y esperas que Dios te bendiga de esa manera viviendo? Dios nos ayuda a tener una buena actitud y decir: vayamos a nuestra Canaán. Vayamos a conquistar nuestra tierra prometida. Amén, hermanos. ¿Dónde dejamos aquel cristianismo que nos dice: esfuérzate y sé valiente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Vayamos, luchemos y conquistemos, hermano. Pocos escucha y pocos tienen esa actitud, pero a esos son los que Dios saca adelante. Los demás se quedan en el desierto, hermanos. No te quedes en el desierto. Versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y se metieron el dedo en la boca como un bebé. Siempre tenemos peros. Es que no puedo. Es que, ¿por qué tenemos una mentalidad tan pobre? Es cierto, tú y yo no podemos, pero Dios en nosotros sí puede. Nunca desanimes a nadie. ¿Qué clase de persona eres? ¿Aquellos que desaniman o aquellos que animan? Aquí no hay campo neutro: o animas o desanimas. O eres bendición o eres piedra de tropiezo. No hay campo neutro. Motiva y exhorta a otros a dar un paso más en su fe. Yo creo que es suficiente que este mundo nos desanime para que luego haya cristianos que desanimen a sus propios hijos, hermanos. Te voy a castigar, no vas a ir a ganar almas. Hermano, ¿cómo se atreven? Luego no te quejes cuando esté perdido allá, borracho, perdido en el mundo. Y no lo digo porque lo deseo, lo predico para que hagas algo. Sé diferente, hermano. Ten una buena actitud, un buen espíritu. Velo a los ojos de Dios. Esa es la definición de sabiduría. Siguiente texto. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Qué lástima. Todo el pueblo que vimos en ella son hombres de grande estatura. Nosotros somos unos enanos. No hables mal de la voluntad de Dios. ¿Y sabes que a veces atraes lo que piensas? Porque sí sabes que en Números la tierra sí se abrió y se tragó unos cuantos. ¿Sí sabes que sucedió lo que pensaron? No digas cuán grande es mi problema, di cuán grande y cómo Dios va a obrar para ayudarme en este problema. Y a veces tú piensas, hermano, y tú vienes triste y vienes angustiado y ves otro hermano que viene gozoso a la iglesia a cantar: yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Y tal vez en tu aflicción, hermano, volteas al lado y dices: ¿cómo quisiera yo no batallar como esa persona?
Pero si tan solo supieras los que esa persona también está sufriendo, pero ha decidido poner su fe más arriba que sus problemas, hermano. Ha puesto su fe en Dios. Y Dios lo ayuda y tú lo ves cantando tan gozoso en la iglesia. Tiene un espíritu como el de Caleb. Tiene un espíritu diferente, hermanos. Versículo 33, seguían con su reporte. También vimos ahí gigantes, los hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, fíjense hermanos, a nuestro parecer, como langostas. Habla de un bichito, ¿no? De la langosta esa marina, grillo. Fíjense. Y así les parecíamos a ellos, o sea, hasta te metiste en la mente de los otros. Patético, hermano. Y a su parecer les parecíamos como langostas. No es quien tú eres, es quien va contigo, hermano. Yo sé que no puedo hacer nada para Dios, pero cuando Dios toma mi vida, Dios puede hacer cosas grandes. Y cuando Dios toma tu vida, Dios puede hacer cosas grandes, hermano. Los Caleb son personas con otro espíritu, son personas que hacen la diferencia. Tengamos todos un espíritu diferente. Y son a las personas de las cuales Dios bendice. Yo veo a Pedro y veo el Sanedrín, hermanos, y él hizo la diferencia y Dios lo usó a él. Yo veo a Nehemías y vino un Sanbalat y un Tobías y él hizo la diferencia con otro espíritu. Yo veo a Pablo en la cárcel y Pablo y Silas cantando himnos, presos, hermanos, con otro espíritu, con otro espíritu. Dios, danos cristianos con otro espíritu. Por más que lo predique, hermanos, me duele que saliendo de la iglesia tal vez van a salir 7. 2 de 12 líderes. 2 de 2 millones. Este mundo está cansado de gente pesimista. ¿Por qué Dios bendijo a Caleb? Solamente una cosa: buena actitud. ¿Has orado a Dios? Dame otro espíritu, Señor. Ayúdame a ver las cosas como tú las ves y no como yo lo veo. Una buena actitud siempre hace la diferencia, hermanos. También para las hermanas, miren lo que dice 1 Pedro 3:4. Dice la Biblia: sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un, que dice. Ahora, hermana, el hombre tiene que tener un espíritu diferente y la actitud de Dios va a bendecir, Dios va a obrar. Pero hermano, tú tienes que tener un espíritu afable. Afable significa que no puedo gritar, pastor. Pues tú saca las conclusiones, hermano. Afable. No, pero es que si tengo un espíritu afable, ¿no? ¿Cómo me van a echar el brazo encima? Es que tú no piensas en Dios. Porque ¿sabes cómo te protege Dios? Dios dice que si tu esposo te trata mal, cuando ore Dios le va a decir: ni me hables. Que dice la Biblia que va a estorbar su oración. De esa manera Dios te protege cuando tienes un espíritu afable. Cuando no, tú solita échale ganas. Espíritu afable y apacible, fíjate, que es de grande estima a Dios. Tal vez no a la sociedad, pero sí a Dios. ¿Estimas más a Dios? Algunos hasta se atreven a hacer burla cuando una persona tiene un espíritu noble. ¿Sabes que esa persona noble tiene el respaldo de Dios? Y que si tú la tratas mal, Dios no te escucha. Por ahí entra el temor de Dios. No centres tus metas en logros, céntralo en ser un buen cristiano. ¿Sabes que hay veces que pensamos, si oro de tal manera, Dios me va a dar eso? ¿Sabes que no son las palabras? Es tu manera de vivir. Que vivas de una manera que agrade a Dios. Y Dios te bendecirá, hermano. Sin que digas alguna palabra especial. No son las palabras especiales, hermano.
Cuando una persona acepta a Cristo, la otra vez escuché a alguien que decía, y si no dices como mi único y suficiente Salvador, entonces no es salvo. Qué patético. Si no te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Cristo, no eres salvo. Así repitas 20 rezos. No, así hay que confesarlo con la boca. Pero no es la palabra. Es que lo creas en tu corazón. Y de igual manera en todo lo demás. El interno. ¿Qué pasó, hermanos? Capítulo 14, versículo 1. Regresamos a número. Llegan los 10, dan un mal reporte. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Nunca la solución es gritar y llorar. Y no lloraron de gozo, hermano, sino de desesperación y tristeza. ¿Te has sentido ahí? Versículo 2. Dice la Biblia. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en Egipto. Por ahí se mete la depresión. O en este momento, ojalá muriéramos. Odio la vida. Versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada? Que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? 4. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y vamos a regresarnos a Egipto. Versículo 6. Y Josué, sabemos quién es Josué, al que Dios dijo más adelante, esfuérzate y sea valiente, que lideró el pueblo de Israel. Y Josué y Caleb, solamente menciona a 2 de los 12, que eran de los que habían reconocido la tierra de su impotencia, rompieron sus vestidos. ¿Cómo te atreves? ¿Por qué no piensas en Dios? Tal su impotencia, hermanos, que rompieron sus vestidos. Versículo 7, ¿y sabes lo que le dijeron? Y hablando a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra no solamente buena, en gran manera buena. Amén, hermanos. La voluntad de Dios es buena, no solamente es buena en gran manera. La Biblia no solamente es buena en gran manera. La iglesia no es buena en gran manera. Nuestra fe no es buena en gran manera. Dios no es bueno, Dios es bueno en gran manera. Caleb, otro espíritu. ¿Sabes qué dijo Dios del cielo? Estos 2 me los guardas. Tengo algo especial para estos 2. Ansío que Dios me voltee a ver así del cielo. Y tú debes ansiar que Dios voltee y te vea así del cielo. Que seas un Caleb y un Josué. Versículo 8 y 9, hermanos. Josué, Caleb trata de convencerlos. Le dice, mira, si Jehová se agrade de nosotros, Él nos va a llevar esa tierra, nos las va a entregar. Y Él dijo que era tierra que fluía leche y miel. ¿Te das cuenta de la diferencia de discurso de los 10 a los 2? Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni temas al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Qué actitud, hermanos. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está la invisible y poderosa mano de nuestro Dios, hermano. Con nosotros. ¿Está esa mano contigo? ¿O eres de los 10? Yo sé que nunca va a ser la mayoría. Es más, hermano, la mayoría de este mundo no va a ser salvo. Y la mayoría de cristianos nunca tendrán la actitud de Caleb y Josué. Como pan los comeremos. Qué ánimo, qué espíritu, qué fe. ¿Por qué? Porque ellos decían, porque Dios está con nosotros, hermanos. Después de ese grande discurso, hermanos, yo creo que el pueblo debió de haber dicho amén. Versículo 10. Entonces toda la murmuración habló de apedrearlos. Tienes que aprender a fajarte los pantaloncitos y pararte por Dios.
y que sea Dios tu respaldo y que sea Dios quien te bendiga, sin importar el problema. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión. Todos los hijos de Israel, debes de estar dispuesto a pagar el precio, como se los prediqué a los jóvenes, para ser un soldado. Un soldado sufre, un soldado pelea y a veces sangra. Sin embargo, será Dios tu capitán el que un día te diga: bien hecho, buen siervo y fiel. Versículo 20. Dios nuevamente les vuelve a decir que no todos iban a entrar a Canaán. Y les dice: entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Leí hasta el 23, fue el pasaje con el que comenzamos. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. ¿Qué palabra dice ahí, hermano? La primera. Todos los que vieron mi gloria. No, ¿tú crees que el pueblo no había visto la gloria de Dios? El pueblo no vio que el mar se abrió. El pueblo no vio que las aves caían del cielo. El pueblo no vio el maná caer del cielo. Todos los que vieron mi gloria, mis señales que he hecho en Egipto, en el desierto, me han tentado. ¿Cuántas? Ya me han tentado 10 veces. Dios las cuenta, hermano. ¿Cuántas llevaremos? Dios dijo: ya me tentaste 10 veces. No has querido oír mi voz. Has sido rebelde, has sido duro. 23. No verán la tierra. No la vas a ver. No llegarás. La cual juré a sus padres: no, ninguno de los que me han irritado la verá. Cuidémonos de irritar a Dios, hermano. Y versículo 24, hermanos. Pero, hermanos, que Dios voltee a ver al mundo y diga: pero Luis, pero Abiezer, pero Marco, pero, ni le sigo porque se me va a olvidar a alguien, pero, y ponle tu nombre, pero mi siervo. No dice el siervo, mi siervo. ¿No te gustaría que Dios diga de ti: tú eres mi siervo? ¿Tú eres mi sierva? Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió, porque es tu decisión, no inculpes a nadie, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá por posesión. Amén, hermanos. Caleb era distinto a los demás. Caleb tenía iniciativa. Caleb quería poseer la tierra que Dios les había prometido. Caleb no siguió la corriente. Caleb quería usar todo su potencial para Dios y su reino. Caleb hizo la diferencia. Caleb tenía una actitud diferente. Caleb tenía otro espíritu, hermanos. ¿Tienes el espíritu de Caleb hoy? ¿Por qué Dios se irritó con su pueblo? Versículo 27. ¿Hasta cuándo irá esta depravada multitud? Ese versículo lo dijo Dios. Que murmura contra mí. Cada vez que yo me quejo, aunque me queje con Juan Pérez, no hay ningún Juan Pérez, ¿verdad? Todas mis quejas, hermano, son una insatisfacción de Dios. Dios no ha sido bueno conmigo. Dios no me ha bendecido a mí. Todas mis quejas externas es que internamente yo estoy mal. ¿Hasta cuándo irá esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se alejan? Y esa gente, hermano, siempre termina alejándose de Dios, porque nunca estaba Dios para empezar. Lo contrario a una buena actitud es quejarse. ¿Tú te quejas o tienes una buena actitud, hermano? Dios es más que bueno con nosotros, hermanos. Qué injustos y malagradecidos cuando nos quejamos.
¿Cómo nos atrevemos a quejarnos con aquel que nos da aire cada día? ¿Cómo nos atrevemos a quejarnos con aquel que nos da de comer? ¿Cómo nos atrevemos a quejarnos con aquel que nos formó? ¿Cómo nos atrevemos a quejarnos con aquel que murió por nosotros, que cargó una cruz, una corona de espinas, que te dio una familia, la salvación? ¿Cómo te atreves a quejarte con aquel? Lo siento, pero no podemos quejarnos. Y aparte que no podemos, que seremos ingratos, le irrita a Dios. Versículo 28. Dios dice, diles, Dios le dijo a Moisés, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Wow. Lo que hagas conmigo voy a hacer contigo, dice Dios. Versículo 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados entre vosotros. De 20 años arriba. Todos los quejosos. Todos los que han murmurado contra mí. Dice Dios, el que tenga 20 para arriba, no va a entrar a la tierra. ¿Te imaginas cuántos eran de 2 millones? ¿Sabes cuántos entraron de 20 para arriba? Ninguno, solo 2. Versículo 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. Y nuevamente, hermanos, a pesar de que Dios es global, Dios es personal. No más excepto Caleb y Josué. ¿Tienes el espíritu de Caleb, hermano? ¿Tienes el esfuerzo y la valentía de Josué? Porque esos, Dios los agarra, los separa y los lleva a Canaán, hermanos. Yo no quiero quedarme en el desierto. Yo sé que tú no quieres quedarte en el desierto. Todos queremos llegar a Canaán, amén, hermanos. Versículo 36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, versículo 37, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. ¿Qué actitud es la que agrada a Dios, hermano? ¿Un espíritu de queja o un buen espíritu? Otro espíritu. ¿Sabes qué es un espíritu que va en contra de nuestra carne? Otro espíritu. Seamos agradecidos, hermano. Qué lástima que en aquella historia de los 10 leprosos, ¿cuántos volvieron, hermano? Nunca va a ser la mayoría. Velo en la historia que quieras en la Biblia, nunca va a ser la mayoría. Pero tú buscas ser ese uno. De esos 12, tú buscas ser el Caleb, tú buscas ser el Josué, hermanos. Números 16:30. Dice la Biblia, mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragaré con todas sus cosas, y descendieron vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. 31 al 34. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Y ellos hasta se agarraron de la banca, ¿verdad? Abrió la tierra su boca y los tragó. A lo que le temían, le sucedió. Se los tragó a ellos, sus casas, todos los hombres de Coré, todos sus bienes. Ellos y con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. 34. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra.
38. Dice la Biblia: los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados, y aquellos que murieron, dice, serán como señal a los hijos de Israel. Todos somos una ilustración, hermano. Tu vida es una ilustración para tus hijos, eres una ilustración para un hermano en Cristo. Simplemente seremos una ilustración de algo bueno o seremos la ilustración de algo malo. Pero tu vida será una ilustración. Hermanos, en estos pasajes nuestra oración debería de ser: Señor, dame un buen espíritu. Señor, dame otro espíritu. Si no, versículo 41. Pasó todo esto. Y al día siguiente, después de que los tragó la tierra, hermano, toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hizo? ¿Cómo somos cabezones, hermano? Contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Un cristiano debe agradar a Dios sobre todas las cosas, hermano. Dios es real. Cuando Dios castiga, hermano. Cuando Dios bendice, Dios bendice. Las dos son reales. ¿Quién entró en Canaán? Capítulo 14, versículo 30. Lo sabemos, pero hay que verlo en la Biblia. Vosotros a la verdad entraréis a la tierra por la cual alcé mi mano y juré que haría habitar en ella, excepto Caleb, hijo de Jefune, y Josué, hijo de Nun, versículo 31. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que sería por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciaste. De cada 12 líderes hay 2. Vamos a ponernos de pie, hermano. ¿Cuál es tu espíritu en esta mañana? Y no en esta mañana, en tu vida. ¿Eres como la muchedumbre de los 10? ¿Quejones por todo? ¿O eres como Caleb? Como Josué? Si no lo hemos sido, hoy podemos pedirle ayuda a Dios. Señor, ayúdame a mí. Olvídate de orar por otros. Pídele a Dios que a ti te haga un Caleb, que a ti te haga un Josué. Si quieres pedirle otro espíritu, un espíritu diferente, ¿por qué no te arrodillas delante del altar y se lo pides a Dios mientras el piano comienza a tocar?